que están como que en diferentes partes, pero la primera era más que nada como, como de conceptos. Cuando empieza con las coordenadas generalizadas, en la parte de introducción, pues se menciona, ¿no? Que el enfoque analítico como que tiene sus ventajas al tratamiento vectorial, ¿no? Que hacía Newton. Sí. Pero como que no termino de entender esa parte de enfoque analítico, ¿a qué se refiere? O sea, ¿a analítico se refiere como a análisis que usa como... No, el enfoque analítico se refiere a la mecánica analítica de Lagrange. Ajá. ¿En qué parte lo dice? Es que, bueno, como hice aquí un pequeñito resumen, Sí. a ver, es en la parte de introducción, pero déjame ver si lo encuentro. El texto aquí. Analítico, ¿verdad? En el tratamiento analítico, aquí. En el tratamiento analítico es suficiente conocer una sola función. No, bueno, lo decía un poco, creo que un poco más arriba, pero bueno, esa era como la primera duda en la parte de la introducción, como que qué se entendía por Aproximación. enfoque analítico. La aproximación analítica, por ejemplo, aquí arriba, ¿no? Aquí donde te estoy marcando. Ajá. Sí, se refiere a eso, a la aproximación lagrangiana, vamos a decirlo, pues. A eso se refiere, para diferenciarlo de la newtoniana. Ok. No Bueno, de análisis, sino más bien del enfoque o de la aproximación que tiene que ver con Lagrange, que en este caso habla aquí de Leibniz, ¿no? Creador de la mecánica analítica. Por esta palabra de analítica, de ahí surge que se esté refiriendo a eso, se refiere a la mecánica analítica de Lagrange, como ahora se le llama, ¿no? A eso se refiere con el adjetivo de analítico. Bueno, sí. Y la otra era sobre el trabajo virtual, porque se supone que el trabajo virtual, mi pregunta es si se puede usar para calcular como otra cosa que no sea solo la ecuación como de equilibrio, la posición de equilibrio. O sea, que está muy relacionada, ¿no? Que es como, Sí. podríamos decir que es casi como para eso, pero mi pregunta es si se puede aplicar a otra cosa, no sé. No lo sé, Mario. No. Se aplica, digamos que partiendo del análisis de los sistemas en equilibrio, después se generaliza mediante D'Alembert para pasar ya a las ecuaciones de movimiento. Y no lo sé si aparte de calcular las posiciones de equilibrio, hay alguna otra aplicación, aunque si te das cuenta en la misma introducción, ¿sí era en la introducción? Donde dice, déjame acordar, donde dice cómo lo obtuvo, por ejemplo, Pascal para verlo, la situación, acá está, ¿no? En esta parte de la introducción que hay aquí en el principio del trabajo virtual, vienen algunas aplicaciones que hubo, ¿no? Para fluidos en equilibrio, pero es en equilibrio, hidrostática, ¿no? Entonces, aunque es en diferentes campos, pero parece ser, es lo que solamente te puedo decir, que se refiere a situaciones en equilibrio en diferentes circunstancias. Hidrostática, dice acá. No te sabría decir si hay alguna otra aplicación que no sea la donde tenga que ver तो उसके किसी भी पॉइंट का sistemas en आप equilibrio. एक्सेलरेशन No lo कैसे sé. लिखते हो? अगर सपोज p का लिखना है तो आप लिखते हो acceleration of p is equal to acceleration of p with respect to center of mass plus Bueno, acceleration sí. of center Gracias, of profe. mass with respect to ground. De hecho, तो esto del इस केस principio में del trabajo virtual, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में pocas p veces lo ven los profesores, ni siquiera en maestría lo nombran y de ahí se pasan a las ecuaciones de Lagrange.
hasta donde me acuerdo que me lo enseñaron y he conocido. El de D'Alembert tampoco se utiliza mucho. De hecho, he conocido casos de gente que estudia esto, doctorado y demás. ¿Que por qué están haciendo así? Hay que pasarse las ecuaciones. ¿A qué D'Alembert? Bueno, pues hay que saber cuando menos cómo se hace y ya nos pasamos a las ecuaciones de movimiento lagrangianas, que son ya la última parte, ¿no? Pero yo considero que es al menos importante darse cuenta de dónde surgió eso y cómo se puede aplicar, aunque sea de manera sencilla. Por eso lo hago así. Podríamos haberlo visto, como lo vamos a ver más adelantito, como lo hace el doctor Piña, creo que lo comenté por ahí, solamente nombra en sus apuntes, que no es un libro todavía, nombran una sola vez, me parece, el principio del trabajo virtual, lo nombra una vez y de manera incidental, ni siquiera bien. Él dice, no me hace falta eso, yo lo hago de otra forma, y está bien hecha como lo hace. Son diferentes enfoques. Por eso es probable que, realmente yo no sé si los ingenieros, no creo que ya en la actualidad, no lo sé. En los libros de ingeniería viene el principio del trabajo virtual y vienen aplicaciones de equilibrio. Realmente que lo estén aplicando los ingenieros que se llevan a cabo la aplicación de la teoría en sus cálculos, no te lo sé decir, Mario. Me refiero a todos, pues, ¿no? No lo sé qué tanto lo usen los ingenieros para esto o si usan otras cosas, ¿no? Porque en todo caso las ecuaciones de Newton también nos sirven para eso, ¿no? Y en algunos casos Newton es más rápido que el mismo principio del trabajo virtual. En otro tipo de problemas, también se los mencioné, se los puedo mostrar, es más complicado Newton, que al rato se los muestro, que el principio del trabajo virtual. Nada más que eso creo que no lo tengo. Bueno, lo busco, a ver si ya lo pasé en Word. Pero bueno, hay que saber de estas cosas, cuando menos estar enterado de qué le hablan a uno. Miren, ya generalizando más estas cuestiones de qué es lo que es útil, qué no y qué no. Voy a poner ¿dónde se pone? Pues acá. Que me vean. Ahí ya me están viendo, ¿no? Les digo, platicando con uno de mis hijos respecto a estas cosas, les decía yo creo que estamos cerca de un cambio de paradigma tanto en la ciencia como en la tecnología, pienso yo. En algunos semestres anteriores, tal vez el anterior o uno más antes, en un examen, algún alumno o alumna, no me acuerdo quién fue, me puso, creo que en una integral, me parece que fue en un paso matemático, que lo había calculado con matemática, creo. Dice, bueno, según matemática, pues este es el resultado. Y no recuerdo bien qué fue lo que le dije. Dije, no, aquí hay que hacer las cosas, todavía no vamos a calcular las integrales de esta manera. Pero yo pienso que todo esto, pues ya está cambiando, ya se inició. Pongo, por ejemplo, la raíz cuadrada, por irnos más atrás. No sé cuántos de ustedes todavía sepan calcular la raíz cuadrada de un número, el algoritmo. Creo que yo tal vez me acuerde separar en dos, sacar la raíz cuadrada de los primeros dos, duplicar la raíz, bajar el otro, y creo que lo haría. Y eso que tengo mala memoria. Pero sacar la raíz cuadrada, digamos, de un número, pues casi estoy seguro que desde hace algún tiempo ya no se hace manualmente, porque ya las calculadoras traen la raíz cuadrada. Y eso tiene relativamente poco tiempo. No sé si lo he platicado en este semestre, pero suelo decirle a mis alumnos
que cuando yo era alumno como ustedes en quinto semestre, recuerdo muy bien que en un examen de moderna, sobre todo era de física moderna, creo que sí era de física moderna, tenía uno que sacar ahí una raíz cuadrada con una cierta precisión, y pues se tardaba uno en estar haciendo a mano las operaciones. Y recuerdo muy bien que un compañero que llegó un poquito retrasado al examen, era un examen, llegó con una calculadora que era del tamaño, no sé, de una cajita de unos 20 centímetros o algo así, que la conectó ahí al tomacorriente que había en el piso, en los salones aquel tiempo. Y qué envidia, porque aparte de las 4 operaciones básicas, sacaba raíz cuadrada. Oh, pues qué fortuna, ¿no? Oye, pues ahorita que termines, préstala, ¿no? Se nos acaba el tiempo, y se llevaba uno mucho tiempo en los cálculos. Y la regla de cálculo, que probablemente algunos de ustedes no sepan ni qué es, pues era un instrumento ahí, que se basaba en los logaritmos para hacer multiplicaciones, divisiones y también raíz cuadrada y logaritmos. Pero no daban mucha precisión, cuando mucho, dependiendo la longitud que tuviera la regla de cálculo, eran las cifras significativas que uno podía apreciar en la regla graduada. Porque imagínense ustedes, por ejemplo, si un milímetro, ustedes saben lo que es un milímetro, y tendría uno que dividir entre 10 ese milímetro para darse uno cuenta el fiel de la regla, pues a qué parecía, ¿no? Y sí, a veces da una idea, está a la mitad, pues es 5 o un poquito, etc. Todavía ese número medio lo podía uno apreciar. Pero una división entre 100 de ese milímetro, pues ya era completamente imposible. Y a veces se requería esa precisión. Y por lo tanto, con la regla de cálculo, pues uno no podía hacer las operaciones que se requerían, no podían obtener esa precisión. Ustedes ya no sufrieron estas cosas. Ya con su teléfono, con una calculadora de lo más simple, pues pueden hacer las operaciones. Y qué bueno que sea así, que ya no se dedique tanto tiempo a cosas que no son, digamos, importantes. Pero, sin embargo, tiene uno que saber de qué se tratan las operaciones. Puede uno sacar la raíz cuadrada, pero tiene uno que saber qué significa la raíz cuadrada de un número, porque pueden no creer lo que les estoy diciendo, pero se encuentra uno ya a niveles ya avanzados en donde pueden no saber qué significan las funciones trigonométricas. ¿Qué significa el seno de un ángulo, por ejemplo? ¿Qué significa? Pues vale tanto, sí, pero ¿qué significa? ¿Qué es lo que estás calculando? ¿Qué significan las funciones trigonométricas? Eso luego se olvida, y eso es lo que está muy mal. Tiene uno que tener la ventaja de tener los instrumentos, lo que sea, para poder hacer cosas que no requieren de mucho pensamiento, pues. Y puede uno dedicar esas neuronas a pensar en cosas más importantes, más creativas. Yo creo que falta poco bueno, yo creo que va a ser muy paulatino, porque a la memoria no se le puede dejar tanto, hay tanta información que puede uno anotar las cosas, pero ustedes tienen la ventaja de que en la computadora, en su teléfono, en donde sea, pues buscan lo que quieren. Ahora están en clase, están con el teléfono y el profesor nombra algo y luego se van al Google y a ver de qué está hablando. Ya no le ponen atención a la clase y se ponen a ver si lo que el profesor está diciendo es correcto o no es correcto. Está bien, hay muchísima información, pero en el pecado llevan la penitencia. No están pensando. Y el cerebro hay que ejercitarlo, así como hay que ejercitar los músculos y todo eso para no atrofiarse, también hay que pensar.
Entonces hay que tener criterio para ver qué es lo que yo puedo tomar como información ya dada y que no tarda mucho el tiempo en el cual, pues, que si me aparece una ecuación diferencial, pues denme la ecuación, la solución de esta ecuación diferencial y ya. Y para algunos casos eso está bien, pues, siempre y cuando yo sepa cómo se hace. Lo que estoy ahorrando es tiempo para hacer otras cosas más importantes. Si se exagera y entonces se le deja todo a la computadora, al Google o lo que sea, pues eso sí está mal. Y no es de que ahí engañen a quien tengan que engañar, sino que el engaño se lo están haciendo ustedes mismos porque no van a tener la habilidad de saber las cosas, cómo se hacen. Y eso es lo que marcaría la diferencia entre alguien que usa, digamos, los paquetes de cálculo, de programación y demás, para aquel que sabe hacerlos. Y eso, aquellas personas que estén más capacitadas y que tengan más conocimiento de eso, es quien mejor les va a ir, porque eso lo van a apreciar. Y eso yo he sabido de muchos egresados de la escuela, muchos con los que platico, con compañeros, con alumnos que han sido o se han ido a doctorar al extranjero, que trabajan en el extranjero y que luego regresan y platican sus vivencias, pues les va muy bien, y son muy apreciados y les va muy bien, muy bien. Se los digo esto, no lo invento, me lo han dicho. Pues por eso les he recomendado a ustedes que deben de ser honestos consigo mismos y saber hacer las cosas. Y van a estar muy por arriba de la mayor parte de la población, al menos de nuestro país y de otros lados. La gente que sale bien preparada le va muy bien aquí y en más lados. Un compañero que tenía yo ya de hace mucho tiempo se fue a Alemania, no sé si sigue allá, se debe haber doctorado por allá, trabajaba en Siemens se llama, ¿no? La compañía esta famosa alemana. Una vez que vino de vacaciones, un profesor le preguntó, oye, ¿qué haces ahí en Siemens? Dice, a mí me pagan por pensar. ¿Cómo? Pues sí, vienen ahí con problemas que tiene ahí la empresa, no sé qué tipo de problemas. Y yo soy el que pienso y les digo por dónde y demás. Ah, caray, pues un tipo muy listo, me acuerdo muy bien de él. Era muy abusado, muy abusado. Bueno, dejemos eso. ¿Más preguntas, Mario, ya con eso? Sí, creo que sí, profesor. Tenía una del principio de Allenberg generalizado, pero creo que, como usted dijo, como que su propósito es como sentar, ¿no?, las bases para la ecuación de Lagrange y supongo que de otras, que la de Hamilton, creo que una vez había mencionado que también se deduce de ahí. Sí. Entonces, supongo que como... Ajá. No lo vamos a ver, las de Hamilton las voy a obtener de otra manera. Las voy a obtener a partir de las ecuaciones de Lagrange y vamos a hacer una transformación de Legendre a las ecuaciones de Lagrange para pasar al formalismo hamiltoniano. Y si nos da tiempo, las vamos a obtener a partir del principio de Hamilton, las de Lagrange. Y las de Hamilton también se pueden obtener de ahí. Eso dependerá del tiempo. No es muy, no se pierde mucha información si no puedo ver todo. No es que no pueda, no da tiempo, pues. Entonces, tenemos que ver las cosas más básicas. Sí, el principio generalizado de D'Alembert, que fue en el que nos quedamos, ¿no? Que está aquí. De ahí vamos a partir, bueno, ya empezamos desde la vez pasada para obtener el principio de D'Alembert generalizado. Vamos a obtener también las ecuaciones de movimiento. Voy a exponerles un ejemplo de aplicación del principio de D'Alembert para encontrar ecuaciones de movimiento, para que vean cómo se utiliza, así como el principio del trabajo virtual para una situación en equilibrio, como lo hacemos con D'Alembert. Y ahí lo podrán ir comparando. Van a ver que pues cambian un poquito las cosas, pero Newton está ahí como en el limbo, como en el espacio, pues por eso es tan grande Newton, ¿no?
esa fuerza, la segunda ley de Newton, que tan simple, que se ve tan fácil como nos les ponen desde la secundaria, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración. Y ahí nos ponen problemitas de que calcule la aceleración, si la masa es tanto y la fuerza es tanto. Y nada más nos complican las unidades y demás, pero está una formulita ahí que uno piensa que es ahí muy simple. No. Es muy importante y muy difícil de resolver. Pongan la segunda ley de Newton en coordenadas esféricas para casi cualquier potencial que pongan por ahí. Sí, verán ahí imagínense ahí la aceleración en coordenadas esféricas, es no lineal, muy difícil de resolver. Entonces no es F igual a M por ahí. Vean que la mayor parte de las ecuaciones de la física muy importantes son sencillas en su forma. E igual a mc cuadrada, ¿no? Tal vez sea más famosa que la de Newton, ¿no? No sé, por alguna razón. Es muy simple. Las ecuaciones de ¿cómo se llama? Las de Maxwell, ya se complica un poquito más porque hay integrales, ya hay operaciones vectoriales y ya está más, pero no son tan complicadas en su forma. La ecuación de Einstein también, sí, pues las veo, unos son poquitos caracteres, pero pues esa ni siquiera se ha podido resolver toda para todos los casos, ¿no? Entonces, hay que apreciar todo esto que tenemos. Bueno, continúo. Entonces nos empezamos a ver, voy a cerrarle aquí para estar más cómodo. ¿Tienen alguna pregunta a partir de aquí? Lo voy a ir pasando poco a poco y me detienen en caso de que tengan alguna pregunta en algún paso matemático o algún concepto que quieran que les aclare. Entonces vamos a partir del principio de D'Alembert generalizado que está aquí. Les recuerdo que esta FI solamente son las fuerzas aplicadas, nada más las aplicadas, y que la delta RI se refiere a desplazamientos virtuales de las partículas que están especificadas por estos vectores de posición, ¿sí? En este principio de D'Alembert generalizado, no se pueden igualar a cero cada uno de los términos de esta suma que está aquí indicada, porque las delta RIs no son independientes. O sea, los vectores de posición de todas las partículas pueden estar relacionadas, algunas de ellas entre sí, porque hay restricciones. Ya lo expliqué eso. Las restricciones que ya las quité de aquí, porque esas restricciones no hacen trabajo virtual, que es la primera parte. Se quitó de aquí para acá. Las NI.delta RI se anulan porque estamos suponiendo eso, de que las restricciones son reversibles, como dice aquí, se les llama, ¿no? Los desplazamientos virtuales son reversibles. ¿Qué quiere decir eso? Que las fuerzas de restricción son perpendiculares a los desplazamientos. Entonces de ahí partimos, del principio de D'Alembert generalizado que está acá. Entonces ahí me van diciendo. Entonces, como son dependientes, o sea, no son linealmente independientes, entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues transformo esto, me paso a un sistema de coordenadas que sean independientes. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de este concepto, de esto que está aquí, de que las posiciones de las partículas, de cada una de las partículas, la I me etiqueta cada partícula, la puedo expresar en términos de un número menor de coordenadas que supongo son independientes, las coordenadas generalizadas que está acá. Al ser independientes, la n minúscula que está aquí indicada, se dice que son los grados de libertad del sistema. O sea, ya se aplicaron todas las restricciones para disminuir el número de coordenadas que tenía, las 3n coordenadas que tenía. 3 porque estamos en un espacio de 3 dimensiones, 3n mayúscula porque son n partículas. Entonces, de las 3n coordenadas que tenía todo el sistema,
paso a n minúscula coordenadas. ¿Sí? Entonces, aplicando esto, entonces me regreso a donde estaba yo, al principio, acá. Y entonces esta delta RI la voy a expresar en términos de las coordenadas generalizadas, que es lo que viene aquí al lado. O sea, tomo aquí el principio del alambre generalizado, aquí viene lo que les estoy diciendo mejor escrito, aquí, y entonces calculo los desplazamientos virtuales de las n partículas en términos de las coordenadas generalizadas, que es este paso que está acá. Ya lo vimos esto, lo estoy repitiendo. Aquí hay que fijarse que como no hay dependencia explícita en el tiempo, en los desplazamientos virtuales, cuando calculo la delta RI, ahí a la hora de que pone uno la parcial de RI con respecto al tiempo por delta t, pero la delta t es cero, porque hemos aceptado que en desplazamientos virtuales el tiempo está fijo, está estático. Entonces no aparece ese término que aquí iría en caso de que fueran desplazamientos reales. ¿Sabes? Esto está arriba. Aquí va a aparecer. Aquí, por ejemplo, la f depende explícitamente del tiempo, entonces aquí aparece este término. Pero cuando calculo las deltas, que es desplazamientos virtuales, que eso ya se explicó, ya no aparece. Ya no aparece la parcial de f respecto al tiempo en las deltas. Entonces, eso es lo que... Entonces ya tenemos que la delta RI, del desplazamiento virtual de las partículas, se escribe de esta forma, y lo que está acá lo voy a poner aquí, el delta RI. Pues acá está. Ahí está la FI punto delta RI. Delta RI es esto. Se intercambian las sumas. ¿Por qué? Pues porque conviene hacerlo. Y me queda esto que está acá. Esta QJ mayúscula es la suma sobre I de eso que está aquí. FI parcial de respecto a QJ. Y a esto se le llama la fuerza generalizada. Tienen un problema. Ya les pasé, creo que la lista, sí, ya les mandé en Classroom la lista de problemas y ahí les dejé un problema en el cual tienen que calcular esta fuerza generalizada, que es sencillo, hay que hacerlo. Se ve si es sencillo o no hasta que lo trato de hacer, ¿no? Bueno, entonces, vean, ya transformamos esa partecita de la ecuación me pierdo. Es que esto estaba definido antes. De acá, de esta parte. De aquí, lo pongo acá, el delta RI, lo pongo aquí, ya lo sustituí en la D'Alembert generalizado, aquí. ¿Sí? Aquí puse el delta RI, este delta RI, y ahí está. FI punto delta RI menos MI por RI, dos puntos, estaba ahí arriba, aquí me conviene ponerlo de esta forma, punto delta RI, que está acá. ¿Sí? Ya se sustituyó. Esto lo reescribo de esta manera, pongo primero este, y luego este de este lado. Ahí luego me detengo mucho y estoy repitiendo, realmente no debería yo de ser tan meticuloso, todo esto esta matemática ya la manejan ustedes bien, debe de ser así. Lo que se hace es que este término del lado izquierdo, como dice aquí el texto, se cambia por esto que está acá. Basta con que hagan esta operación y esta derivada respecto al tiempo de este producto escalar, este va a ser igual a este más este pasado de este lado. Como que me interesa es este que está aquí, pues entonces me va a quedar, en lugar de poner este, pongo esto que está acá. Esta suma sobre I de esto, que es lo que está acá, lo voy a cambiar por esto que está aquí. ¿Por qué? Pues porque
Ya lo expliqué. Pero antes de continuar, dejo pendiente esta ecuación, la 27, la dejo pendiente. Y si se fijan aquí, tal vez no lo tengan tan presente, pero son los mismos pasos que hicimos para lo que les expuse del doctor Piña, para 2 grados de libertad. Es análogo, nada más que aquí está para n. ¿Cuál es la dificultad? Pues que aquí son n y nada más está indicado en las sumas, pero en esencia es lo mismo. Entonces, se toman aquí 2 resultados que también se demostraron antes, que son la cancelación de los puntos y el intercambio de D con delta. ¿Cómo se obtienen? Pues vean, la RI que tienen aquí, esta, la 24, que depende de las QJ, de 1 hasta n y del tiempo, lo van a derivar con respecto al tiempo. Entonces aquí lo hacemos con respecto al tiempo. Entonces la derivada de RI respecto al tiempo, que es la RI punto, va a ser igual a la suma sobre J de la parcial de RI con respecto a QJ, que son n, por QJ punto, más la parcial de RI con respecto al tiempo, que es lo que está aquí abajo. Aquí está. Suma sobre J de 1 hasta n de la parcial de RI respecto a QJ por QJ punto, regla de la cadena, más la parcial de RI respecto al tiempo. Ahí está esta es la velocidad de la partícula I para cada una de las partículas. Ahí está calculado. Entonces, de esta ecuación, rápidamente se obtiene el resultado. Ya lo vi esto. Si derivan ahora esto respecto a una de las velocidades generalizadas, que le llamo QK punto, le cambio de índice para poder distinguirlo aquí en estas operaciones. Entonces, pues aquí, como les he dicho, cuando hagan estas derivadas, nada más dense cuenta de qué variables depende a lo que le están calculando, ya sea la derivada total o la derivada parcial. Aquí van a derivar con respecto a las velocidades generalizadas. Entonces vamos a ver qué depende de las velocidades. Si no, fíjense que este de aquí no depende. La parcial de RI respecto al tiempo depende de las coordenadas, pero no de las velocidades. Así es que esa derivada, cuando se haga aquí, pues esa no va, es 0. Aquí sí, aquí sí. La derivada de una suma es la suma de las derivadas, entonces queda la suma, y es la parcial de RI. Van a derivar esto respecto a QK punto, pero la parcial de RI respecto a QJ no depende de las velocidades. Entonces es una constante, que es la que queda. Mosco, eso por acá. Queda constante la parcial de RI respecto a QJ. La QJ punto sí depende de, pues sí, ahí está el puntito. Y por eso es que se usan otro índice. Queda la parcial de QJ punto respecto a QK punto. Ahí está. De esto ya dijimos que es 0. Entonces ahora cuando derivan esto, esta derivada pues va a ser 1 siempre y cuando la J sea igual a K. ¿Sí? Por eso es que es una delta de Kronecker, de JK, y va a ser 0 cuando sean diferentes. Entonces ponen aquí. Esta derivada parcial de QJ punto respecto a QK punto es delta JK. Ponerlo acá, y a la hora de que sumen respecto a J, la única que va a ser diferente de 0 es cuando J sea igual a K, que vale 1. Entonces cuando J valga K, esta suma, pues ya nomás me queda la Késima. Y ahí me queda esto. Y aquí vemos que lo que sucedió fue de aquí hasta acá, que los puntitos se cancelaron. Por eso se llama la cancelación de los puntos. Esta propiedad la vamos a utilizar al revés. En la ecuación 20 y tantos que dije ahí arriba, le vamos a poner puntitos en lugar de quitárselos. Y la otra que también y además esto ya se los pasé para que lo estudiaran. Me voy más rápido. De aquí se obtiene la famosa intercambio de D con delta. Se demuestra que la derivada respecto al tiempo de la parcial de RI respecto a QK es lo mismo que la parcial respecto a QK primero por la derivada respecto al tiempo de RI, que es RI punto.
Entonces, se han intercambiado los dos operadores y eso. Y lo vamos a utilizar nosotros, creo que se utilizan así como está aquí. Ahorita lo vemos. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos ecuaciones, la cancelación de los puntos y el intercambio de D con delta, lo vamos a aplicar en la ecuación 27 que nos habíamos quedado. Lo vamos a aplicar aquí y acá. Vean, aquí se puede adivinar dónde se va a poner. Aquí vamos a poner los puntitos, aquí y acá. Y aquí vamos a intercambiar D con delta. Lo vamos a poner como la parcial de RI punto respecto a QJ. Y aquí vamos a poner punto parcial de RI punto respecto a QJ punto. Entonces la ecuación 27 se transforma. Acá está lo que les acabo de decir en este paso. Ahí está. Todavía no lo transformo. Aquí apenas está hecho lo que les acabo de decir. Este término de aquí, que es el lado izquierdo de la ecuación 27, se transforma. Aquí le puse ya puntitos y aquí intercambié D con delta. Escrita de esta manera, para eso se hace, escrito de esta manera, me doy cuenta que estos términos que están aquí corresponden a la parcial de la energía cinética, que aquí está escrita, con respecto a QJ punto. Si yo calculo la parcial de la energía cinética respecto a QJ punto, tomando aquí la expresión de la energía cinética, me da este resultado. Este resultado, este primero. Y cuando calcule yo la parcial de T respecto a QJ, me da este de aquí. Entonces, en lugar de poner estos dos, pongo sus equivalentes. Aquí voy a poner la derivada respecto al tiempo de la parcial de T respecto a QJ punto, y aquí voy a poner menos la parcial de T respecto a QJ. Entonces, ya poniendo estas dos cosas acá, ahora sí me regreso a la ecuación 27. No, la 27 no, vamos a regresar a la 27. Sí, acá. 27 o hasta la... Vamos a ir a la 27. Entonces vamos por acá. Acá está, acá está. A la 26. La 26. A la 26. Ajá, aquí está donde está la fuerza. Este fue el miembro que estuvimos trabajando. Este lo dejamos igual. Y entonces, allá abajo, en lugar de poner todo esto, voy a poner la derivada respecto al tiempo de la parcial de T respecto a QJ punto menos la parcial de T respecto a QJ. Bueno, las sumas, ¿no? Me queda esto de acá. Aquí ya están pasado todo de un solo lado. Está ahí. Todo de un solo lado. La suma sobre J y 1 hasta N ya está, afecta ya todos estos términos. Y ya me queda así. Pero fíjense qué es lo que ahora he logrado hacer. Todos estos términos que están aquí, vean que es una suma. Pongan J igual a 1 hasta N. Y es todo esto con J igual a 1. Más todo esto con J igual a 2. Hasta N minúscula. Y todo eso multiplicado por delta Q1, por delta Q2, por delta Qn. Pero esos ya son linealmente independientes. Entonces, cada uno de esos términos de esta suma son igual a 0. Igualando a 0, ya igualo a 0 lo que está dentro de la suma para cada J. Entonces, ahí está. Y estas son bueno, ya es la primera forma, digamos. Algunos libros le llaman así, pero esta es la primera forma de las ecuaciones de Lagrange. Creo que ahí me quedé la vez pasada y les mandé el apunte completo para que de una vez ustedes vieran qué es lo que sigue. ¿Lo estudiaron? ¿Lo leyeron? Sí, profesor. Bien, me van diciendo si tienen alguna duda. También en esta parte es una copia generalizada, digamos, del caso que vimos con 2 grados de libertad. Pero es el mismo procedimiento. ¿Qué se hizo primero? Voy a suponer que las fuerzas aplicadas, FI,
En un problema que les dejé, de hecho van a aplicar esta forma de las ecuaciones de Lagrange, porque no hay potencial ahí en ese problema, me queda nada más la energía cinética, pero aquí sí van a tener que calcular esta es la fuerza generalizada, ¿no? La QJ mayúscula. Esta. Aunque para nosotros pues, vamos a tener una sola partícula, n va a ser igual a 1. Pues no, nos va a quedar esta partecita con un solo término, pues, para el problema que les dije. Entonces, bueno, ¿qué se hace primero? Voy a suponer que las fuerzas aplicadas son derivables de un potencial. Aquí Noé me había preguntado cuando vimos los grados de libertad el significado de esta parte. Lo he dejado para que cuando se vea el hamiltoniano de la partícula cargada se entienda pues, pero así se obtiene la fuerza de un potencial que depende de las coordenadas de posición y de las velocidades. Así se obtiene. Entonces, supongo que una parte de las fuerzas aplicadas son derivables de un potencial B que está indicado acá. Y si hay otras fuerzas aplicadas que no sean conservativas, que no sean de este tipo, esas las voy a poner en esta bolsa, GI. Por ejemplo, fuerzas de fricción, por decir algo. Aunque hay una fuerza de fricción que depende de las velocidades al cuadrado, que es cuadrática en las velocidades, que se puede derivar de una función de Rayleigh, le llaman, pero no lo voy a ver. En todo caso, piensen que aquí en la GI es una bolsa de fuerzas que no son conservativas. ¿Sí? Okay. Lo importante de esto, también ya se los anticipé, es que en esa bolsa voy a poner las fuerzas de restricción, que vamos a ver más adelante. Nada más escúchenlo, pero todavía no, hasta que lo veamos ya lo entenderán más. Por eso es que conviene dejar la existencia de esta bolsa, por llamarle de algún modo. Bueno, ya que entonces supongo que el FI se puede escribir de esta forma. Entonces, en este resultado, en lugar de poner FI, voy a poner esto que está acá. La GI, todo esto. Entonces, eso está hecho en el siguiente paso. El lado izquierdo queda igual. Y aquí me queda, voy a multiplicar la FI, que ahora está escrita de esta manera, la voy a multiplicar por la parcial de RI respecto a QJ. Entonces va a quedar la GI por la parcial de RI respecto a QJ, suma sobre I. Luego el término este que va, menos la parcial de B respecto a RI, punto parcial de RI respecto a QJ con un signo menos. Más la suma sobre I de esto, punto la parcial de RI respecto a QJ. ¿De acuerdo? Nada más hizo eso. Bueno, lo que sigue aquí, insisto, es igual, semejante a lo que vimos antes. Dice, el último término se transforma considerando la derivada de un producto. Otra vez, igual. Aquí se ahorra uno el exceso de paréntesis. Se supone que esta suma afecta a todo. Bueno. En esta parte aplicamos este resultado que está acá. Ven que este término es el que está aquí, del lado izquierdo. Y ese lo puedo escribir otra vez utilizando la derivada respecto al tiempo de este producto escalar. O sea, recuerden que la derivada respecto al tiempo de una suma es la suma de las derivadas, y la derivada de este producto pues es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, etcétera. Entonces, esto que está acá, que es lo que aparece aquí, lo puedo escribir de esta manera. Ya no hago esos pasitos, porque eso ya quinto semestre ya lo super saben. Y ahora, ¿qué hago? Aplico aquí, de aquí para acá, vean que ahora se ponen los puntitos. En esta expresión se ponen los puntitos acá. Parcial de RI respecto a QJ, parcial de RI punto respecto a QJ. Y este de acá, intercambio la D de la derivada respecto al tiempo con la parcial respecto a QJ. Ahí están intercambiados, que es lo mismo que se había hecho. Entonces ya tengo que esta parte, que es esta de aquí, es esta. La puedo escribir como esto que aparece acá. ¿Sí? Este término de aquí es lo mismo que esto de acá. ¿De acuerdo?
Entonces eso lo sustituyo aquí en esta ecuación. Aquí está, aquí se puede ver abajo. El lado izquierdo está igual, el primero de GI queda igual, el segundo queda igual, ahí está, ven, este con este es igualito, y el único que se cambió fue este, que ahora son estos dos. Y aquí están escritos, ahí está la derivada respecto al tiempo de este, aquí a lo mejor habría que poner los paréntesis, pues, y el menos este que está acá, ¿sí? Fue lo que se hizo ahí. Y después aquí me doy cuenta, este queda ahí, bueno, el lado izquierdo no se ha cambiado, el primer término tampoco se ha cambiado, y aquí me doy cuenta que estos dos primeros términos, estos dos con el signo menos, estos dos, equivalen a esto que está acá. Basta con que lo hagan al revés. Calculen ustedes la parcial de B respecto a QJ. Háganlo en papel si quieren. La parcial de B respecto a QJ, teniendo en mente que la B depende de RI y depende de RI punto. Por lo tanto, la B depende de QJ y de QJ puntos. ¿Sí? Teniendo presente eso. Teniendo presente que cuando derive yo parcialmente la B respecto a RI, esa no depende de las velocidades. Sin embargo, cuando se derive respecto a RI punto, esta depende de velocidades y de coordenadas. Eso lo deben de tener presente. Teniendo cuidado con eso, que espero que se hayan dado cuenta, entonces, este término, este que estoy aquí marcando, junto con estos dos primeros, los que tienen el signo menos, es lo mismo que menos la parcial de B respecto a QJ. Y este último término de aquí es la derivada respecto al tiempo, y esta suma que está acá es la parcial de B respecto a QJ punto. Véanlo. Parcial de B respecto a QJ punto, derivo primero respecto a RI punto, y luego la parcial de RI punto respecto a QJ punto, por regla de la cadena. Y hasta ahí se acaba. Hasta ahí. Porque la RI no depende de las velocidades de QJ punto. Entonces, nada más basta eso. Y ya me queda esto que está acá. ¿Y ahora de qué me doy cuenta? Me doy cuenta que tanto la energía cinética como la energía potencial están afectadas por los mismos operadores. Parcial respecto a QJ, parcial respecto a QJ. Derivada respecto al tiempo de la parcial respecto a QJ punto, derivada respecto al tiempo de la parcial respecto a QJ punto. Pues tanto la T como la B las pongo bajo los mismos operadores. Ese es en el siguiente paso. La derivada respecto al tiempo va a quedar la parcial respecto a QJ punto de T menos B. Pasándolo para acá. Está aquí cambiado de signo, seguro. No, está bien. Respecto a QJ punto. Acá está. Pasa con menos, está bien. Luego menos la parcial de T respecto a QJ. ¿De quién? De T y menos B. Que pasa para allá. Y aquí el menos se vuelve positivo, el menos pasa positivo y se vuelve positivo. Y esta queda así, tal cual. Eso no la podemos cambiar mientras no sepa yo quién es GI, simplemente sé que es una bolsa donde están fuerzas que no se han considerado. Entonces aquí como aparece esta T menos B, pues vamos a darle un nombre especial, y es lo que se le llama la función lagrangiana, que se define como la energía cinética menos la potencial. Y entonces estas ecuaciones ya quedan más sencillas, ya quedan así. Si todas las fuerzas son conservativas y no hay más fuerzas aplicadas, pues la bolsa está vacía. Esto es cero, y entonces me queda así, que es la forma más famosa o más conocida de las ecuaciones de Lagrange. Son n ecuaciones diferenciales de segundo orden, una para cada grado de libertad. Y esas son las ecuaciones, famosas ecuaciones de Lagrange, de las cuales las elogió el mismo Euler. Y eso ya es mucho. Era un joven, probablemente de la edad de ustedes, cuando lo hizo Lagrange. Un poquito, no mucho. Me parece que fue así. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas?
creo que no, profesor. Igual nos faltaba mucho. No, ya era poquito. No, Ahora, profe. ¿hay alguien que tiene pregunta? No, sin preguntas. Ok. ¿Con qué se tienen que quedar? Pues con esto. Esta si quieren. Esta y esta. Es lo que deben de... Ya no van a repetir todo esto. Esto ya se derivó. Ya sé de dónde viene y todo. Entonces, con D'Alembert también ya. Quédense con D'Alembert, así como está ahorita. Vemos un ejemplo. Este. El principio de D'Alembert generalizado. El principio del trabajo. Esta, la 23. El principio del trabajo virtual, que es este que está aquí. 18. D'Alembert. 20, no. 22. Y pues si quieren esta, la 31, pues la 31 y la última, la 31 es lo mismo que y la 34, pues. Ya si eso está vacío, esta ni la numeren, ya es. Hay que saber eso, pues ya vieron de dónde viene todo eso, cuándo se aplica, cuándo no, que es una, cómo se obtuvieron. Les voy a mostrar un ejemplo de aplicación de las ecuaciones de D'Alembert. Si no hay alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta, bueno, más con curiosidad. Dime, Jorge. A su experiencia y de lo que ha visto en... Háblame un poquito más fuerte porque no te escucho. A su experiencia y lo que haya visto en trabajos de investigación, ¿a cuál cree que se le saque más jugo? ¿A las ecuaciones de Lagrange o a las ecuaciones de Newton? Pues no te sabría decir. Pues es que todo depende del ámbito en el cual estés y en qué circunstancias. En libros avanzados y eso ya se plantea las ecuaciones de Lagrange de un principio. La lagrangiana de los sistemas, porque en muchos casos es más fácil que Newton. Aunque hay ejemplos en los cuales Newton es más rápido. No te sabría decir exactamente. Yo creo que depende en qué ambiente te estés desarrollando. Creo que en partículas elementales, por ejemplo, habla mucho de los lagrangianos. No de hamiltonianos, sino de lagrangianos. Ponen ahí lagrangianos que no se imaginan hojas y hojas y hojas. Que yo he escuchado ahí algunas conferencias que dan, que he escuchado, pues, los presentan y ni tiene caso. Yo no sé para qué lo hacen. Pero dicen, bueno, pues la lagrangiana de este sistema y te ponen hojas y hojas y hojas con un montón de términos, ¿no? Y hay que ponerse a calcular ahí como desesperados. Hamilton es cosa también, pero ese utiliza más en cuántica, hamiltonianos. Sin embargo, por ejemplo, yo una vez le pregunté al doctor Piña cuando se ve la ecuación de Hamilton-Jacobi, que es, digamos, el último paso, no el último paso, pero es lo que sigue de esto. Porque, como les he dicho, el hecho de que existan constantes de movimiento nos permite conocer el estado de movimiento de un sistema. Y muchas veces la existencia de estas constantes de movimiento va a depender de las coordenadas que uno use. Entonces, lo que se ve después de estos cursos es que vía transformaciones canónicas que se llaman, se va cambiando el espacio en el cual está uno trabajando, el espacio matemático. Pero se busca de tal manera que haya el mayor número de constantes de movimiento. Y eso lleva a lo que es la ecuación de Hamilton-Jacobi.
Pero los problemas que se pueden resolver con la ecuación de Hamilton-Jacob son muy poquitos, muy poquitos. Ustedes los libros se cuentan con los dedos de una mano. Sus aplicaciones vienen más adelante, porque precisamente para pasar de la mecánica analítica, de la mecánica clásica a la mecánica cuántica, no se hace a través de la segunda ley de Newton, se hace a partir de la mecánica analítica. Cuando se plantea la ecuación de Schrödinger, no se ve que venga de Newton, viene de Hamilton. Entonces todo eso lo van a ir aprendiendo a quien le interese eso. Hay un libro muy bonito y me parece que lo están ya reeditando. Déjame ver si lo tengo aquí a la mano. No lo veo. Lo debo de tener por ahí. Se llama Los resortes de la creatividad científica. Es del Fondo de Cultura Económica. Y es probable que es un libro ya viejito, pero han reeditado algunos de ellos. Ahí viene una partecita muy bonita donde viene un poquito cómo es que se pasa cómo surgió ahí la parte de la mecánica cuántica. Es muy interesante leer, enterarse de libros de divulgación, de buenos libros, en donde se ve cómo se ha ido transformando el conocimiento en la física, digamos, en particular, en todo. La ciencia es muy bonito. Ahora tienen ustedes también muchos programas ahí en el YouTube y demás, donde pueden ver, no sé qué, saberle buscar, ¿no? Cómo ha ido avanzando todo esto, y es increíble cómo el hombre, la humanidad en su conjunto se ha ido avanzando. Yo cuando leí un libro de Heisenberg, que tengo por ahí, tengo dos que he leído por ahí, a Heisenberg casi lo reprueban en su examen doctoral, porque en un problema de física experimental, pues no lo aprobó, digamos. No, es que su profesor, que era Sommerfeld, convenció al profesor de experimental de que, bueno, va a ser teórico, y casi que lo perdonara. Pero Heisenberg no sabía nada de matrices, no las conocía, las matrices. Y lo que es paradójico es que la formulación de la mecánica cuántica por Heisenberg fue matricial, y no sabía matrices. Hay un libro muy bonito que se llama, todos los tengo acá, pero supuestamente los tengo medio ordenados, y no quiero distraerlos. Después les puedo dar una lista de libros de divulgación que luego me lo han pedido exalumnos, donde aprecia uno más todo esto. Lo que pasa es que ciertamente que yo la mayor parte, si no es que casi unos de cuantos libros leí en la licenciatura, pero pues ustedes saben de tantas tareas y materias que lleva uno, dispone uno de poco tiempo para leer. Sin embargo, ya que pasan los años, muchachos, sí se puede enterarse de otras cosas cuando está uno así joven.
Nada más que no todos sabemos administrar nuestro tiempo bien. A veces se pierde mucho tiempo en no hacer nada, en no hacer nada, porque no es perder el tiempo hacer deporte, relaciones humanas y demás. Eso no es perder el tiempo, es parte de la vida. Pero cuando está uno completamente en blanco, que está uno ahí, eso sí es perder el tiempo, y ahí es donde puede uno ponerse a leer. Si se hace en el propósito de ir leyendo un poquito de otra cosa que no sea la teoría de lo que estudia, novela o lo que sea, eso es muy beneficioso. Y en particular en lo que respecta pues a la física, a las matemáticas, hay libros muy bonitos que lo motivan a uno a enterarse más de cosas. Se entusiasma uno si esto es realmente lo que a uno le gusta, ¿no? Si eso no lo entusiasma a uno, pues entonces anda uno equivocado, y eso sí es malo. Yo ahí les recomiendo que busquen si no es esto lo que les apasiona o entusiasma cuando menos, pues es que no están en el lugar adecuado. Y lo mejor que hay para cada uno de nosotros es lo que más nos guste. Y eso, en cuanto más rápido lo identifiquen, mejor. No ya cuando se esté acabando el tiempo y vienen los famosos hubiera, ¿no? Que si yo hubiera hecho tal cosa y demás, pues sí, pero pues ya se pasó el tiempo. Ustedes están jóvenes y pueden cambiar de rumbo los que no quieran. Bueno, entonces les voy a mostrar primero un ejemplo de cómo resolver un problema con D'Alembert, y ahí avanzo un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces quito esto. Lo tengo a mano. Bueno, ahí está. Doble plano inclinado por D'Alembert. Tengo dos bloques de masas M1 y M2 atados mediante una cuerda. Una polea aquí sin fricción, no afecta la polea aquí, no hay inercia. Está completamente liso y nada más resbala la cuerda. Y se pide calcular la aceleración. ¿Cuál es la aceleración de los bloques? Vean que este problema es de los que nos enseña, pues desde la secundaria, yo diría. Está fija, obviamente el plano inclinado está fijo, pero vamos a hacerlos por D'Alembert. ¿Sí? A ver cómo se hace. Bueno, aquí conviene otra primera cosa que les he recomendado: en dónde ponen su origen y cómo eligen sus coordenadas. Tal vez a alguno de ustedes se le ocurriera ponerlo por acá, poner aquí el eje vertical para arriba, aquí en esta esquina para arriba, y el poner el origen aquí en esta esquina del plano inclinado, y poner el eje X aquí. Pues no es una buena elección. A lo mejor sería buena elección si el plano, la cuña esta se moviera y tuviera masa, que es como lo hemos hecho. Pero aquí está fija la cuña. Entonces, pues me conviene poner un eje coordenado a lo largo de uno de los planos inclinados y el otro eje coordenado a lo largo del otro plano inclinado, y poner el origen ahí arriba. Pues es lo más fácil. ¿Para qué me complico la vida? Entonces le llamo R1 al vector de posición del bloque 1 y R2 al vector de posición del bloque 2. Los datos son las masas y los ángulos estos, alfa y beta. Aquí son 90 grados, entonces alfa y beta. Entonces alfa es el complemento de beta y al revés también. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la aceleración del sistema? Así se pregunta, ¿cuál es la aceleración del sistema? O sea, ¿cuál es la aceleración de este bloque y de este? Por D'Alembert. Entonces, ¿recuerdan D'Alembert? Estaban las fuerzas aplicadas. Lo ponemos otra vez. Bueno, acá debe estar abajo. Ahí está D'Alembert. Ahí está. La suma sobre I de FI punto MI RI 2 puntos punto delta RI igual a 0. D'Alembert generalizado. Ya no le llamamos D'Alembert, pero es el generalizado. ¿Quiénes son FIs? Las fuerzas aplicadas.
¿Cuántas partículas tengo? I es igual a 2, ¿no? Tengo 2 nada más. Esta y esta. Entonces, I vale 2. Ya aquí se empieza a facilitar todo. ¿De acuerdo? Ahora, la FI son las aplicadas. ¿Cuáles son las aplicadas? Pues los pesos y nada más. ¿Por qué? Porque las normales, que sabemos que existe, es una fuerza de restricción. Y esta otra normal también es una fuerza de restricción. Y la tensión de las cuerdas también es una fuerza de restricción, son fuerzas de restricción. O sea, la restricción es de que esta longitud de acá y esta otra longitud, la suma de estas dos longitudes es constante, lo que valga, ¿no? La longitud de la cuerda. Entonces las coordenadas estas no son independientes, están relacionadas mediante esa ecuación de restricción. Y la fuerza que obliga a que eso sea constante son las tensiones. Pero esas tensiones son de restricción, que tienen que ver con la obligación, con la restricción de que la cuerda sea de longitud constante. Entonces, esas tensiones no van a entrar en nuestro formalismo. Entonces, dense cuenta ahí que esa es una ventaja del formalismo de D'Alembert en este caso, porque con Newton, que esto lo pueden hacer por Newton, háganlo por Newton, pero ahí van a tener que poner la normal y poner aquí las tensiones, y tal vez no se dificulte mucho, pero es un poquito más. Vamos a ver con D'Alembert cómo se hace. Entonces recuerden, ¿quién es la RI? Son las posiciones de las partículas. RI es R1 y R2, son 2. ¿Sí? Siguiente paso. Aplico exactamente eso que está acá, lo desarrollo para este caso. Es M1G, que sería la F1, punto delta R1, hago este producto, ¿sí? La propiedad distributiva del producto escalar, más, es que aquí los puse, aquí sería este el que seguiría, ¿no? Menos, M1, aquí le llamé A1 a la R1 dos puntos, punto delta R1. Entonces esta fue para I igual a 1. Para I igual a 2, aquí los puse en este otro orden, ya déjenlo así. Sería aquí M2G, para F2, M2G, punto delta R2. Y luego va este por este, que sería menos M2 por A2, punto delta R2. ¿Está claro ese paso de aquí para acá? Nomás los puse, va este con este, y luego este con este. Bien. Ahora ponen, pues para hacer estos productos, pues los escriben en sus coordenadas cartesianas, que ya los eligieron así. Entonces la M1G, aquí está, es M1G seno de alfa por I, más M1G coseno de alfa por J. Ahí se alcanza a ver. Ahí se ve. ¿Sí? Aquí vean cómo están las componentes. ¿Dónde está M1G? Acá está. M1G es M1G seno de alfa. A ver, déjenme ver, aquí ya me estoy contradiciendo. Perdón, es M1G. Entonces M1G seno de alfa es a lo largo de X y M1G coseno de alfa a lo largo de Y. Y la M2 igual, acá están tenues, se ven ahí los ángulos alfa y beta. La M2 en la dirección X, que es para acá, que es para acá, es M12G por el coseno de beta. M2G coseno de beta. Y luego es en esta dirección, sería M2G por el seno de beta por J. Entonces están M1G las fuerzas aplicadas. Luego calculan los deltas R, ¿no? Delta R1, pues ese es rápido, porque delta R1, pues es delta X, ¿no? Delta X por Y. Y la delta R2, pues está a lo largo de ese eje, es delta Y por J. Sustituimos M1G, M2G, delta R1 y delta R2 aquí arriba. Aquí. Y les queda esto.
Ahora fíjense, aquí todavía no pueden decir que cada uno, que los coeficientes de delta X y delta Y son 0. ¿Por qué? Porque X y Y no son independientes. Bueno, acá está allá abajo dicho. X y Y están relacionados. Hay una restricción. La L es constante, la longitud de la cuerda. Entonces, si deriva uno 2 veces respecto al tiempo, me da esto. Y si calculo el desplazamiento virtual, me da esto de aquí. Entonces, esto lo sustituyo en la ecuación anterior. Y me queda esto que está acá. Y ahora sí, ya me quedó nada más una delta X. O sea, esto tenía un grado de libertad, ¿no? Y aquí ya ahora sí, esto es 0. Y cuando hacen 0 esto, de ahí pueden despejar la X2. 2 puntos. Ya les queda esta expresión, que es la que debe de salir si lo hace por Newton. Vean que aquí este es un caso general de la máquina de Atwood. Si los ángulos de inclinación alfa y beta son 90 grados, entonces esto como que se colapsa, ¿no? Y queda una máquina de Atwood. Entonces alfa y beta es igual a pi sobre 2, lo ponen aquí. Se vuelve 1, se vuelve 1. Y me queda la aceleración de una máquina de Atwood. Si M1 es mayor que M2, entonces esto es positivo. Si M1 es mayor que M2, entonces se va a mover en esta dirección. Pero para la máquina de Atwood, para este caso, pues va a depender, para dónde vaya la aceleración, va a depender de cómo sean los ángulos alfa y beta, ¿no? Depende cómo sea alfa y cómo sea beta, esto puede ser positivo o negativo. Y la Y 2 puntos, pues ese no hay problema, porque ese está aquí ya lo obtuvieron acá. X 2 puntos es igual en magnitud, pero tiene sentido opuesto. Si uno baja, el otro sube. Ya está terminado, ya pueden decir todo sobre el movimiento con principios de D'Alembert, sin haber metido las normales ni las tensiones. Ahora yo los invito a que lo hagan por Newton. Y ya ustedes ahí formen su criterio. Bueno, pues, ahora, que si aquí me dicen, oye, ¿cuánto valgan las tensiones? No, pues eso no se puede calcular. Al menos aquí ahorita no puedo, porque es una fuerza de restricción. Se puede hacer, pero no lo vamos a hacer, lo vamos a ver con Lagrange. ¿Cómo calculamos las fuerzas de restricción? No con D'Alembert. Sí, yo recuerdo que esto, alguna vez que lo estudié cuando iba a hacer con D'Alembert, ¿para qué lo haces con D'Alembert? Está en esa ecuación. Voy a ver cómo se hace. No, ya se pasó una de las ecuaciones. Está bien, pues, no alega uno. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Dime, Jorge. Bueno, soy Mario. Es que ahora sí, es que estaba antes. Ahora sí ya te vi, Mario, dime. ¿Se puede dar el caso en el que las fuerzas de restricción sí apliquen un trabajo? O sea, bueno, que el trabajo no sea 0. Bueno, no, me parece que de las notas... Ahí dice que solamente paralizas. Y que no exacto. Sí, que no íbamos a tratar con fuerzas de restricción. Ahora, ¿se podrá hacer? No te lo sé decir así de rápido. Si hubiera una fuerza de restricción, a lo mejor sí, podría haber por ahí alguna fuerza de... Porque la de rodadura que tenemos es holonómica y esa no produce trabajo. No lo sé. Todas las que tenemos aquí no producen trabajo. No sé si se puede encontrar por ahí. Eso, tal vez en los artículos de investigación alguien haya propuesto algo. Pero yo no lo sé ahorita, no. Solamente lo estamos viendo para superficies lisas. O de rodadura, que no hay deslizamiento, ¿no? ¿Una otra pregunta? Entonces, les digo otra vez, de hecho, con D'Alembert creo que no les dejé problemas.
les mostré aquí como un ejemplo, pues, de cómo se aplica. Bueno, vamos a ver otros ejemplos. ¿No hay preguntas de ya para cerrarlo? Entonces vean, por ejemplo, ya les mostré el péndulo simple, ¿no? Ah, pero, a ver, déjenme ver. El péndulo, ya se los expuse pero a ver, lo vamos a ver lo más pronto que se pueda. El péndulo simple, que fue el primeritito problema. Aquí, como les dije en una ocasión, lo hice con mucho detalle porque era el ejemplo de cómo resolver esto. Pero se puede plantear muy rápido para que también vean, no menospreciar tanto a Newton. Si no ponemos tanto énfasis en esto, de que hay que poner las coordenadas polares y todo esto, sino que tomemos ya que conozco bien la aceleración en coordenadas polares, que la R en este caso es constante, la longitud de la cuerda. Entonces puede uno rápidamente escribir las ecuaciones 6 y 7. Esto lo podemos hacer muy rápido, las 6 y 7. Me voy a la figura, es en coordenadas polares, la tensión es negativa, entonces menos t más mg coseno de teta igual a la componente radial de la aceleración, que es r 2 puntos menos r teta punto cuadrado. Pero como la r es constante, la r 2 puntos se va y nada más me queda menos l teta punto cuadrado. Entonces rápidamente se escribe la ecuación de Newton. La repito, mg coseno de teta menos t igual a menos ml teta punto cuadrado, que es la que está escrita por acá. Ya está sustituida, ¿no? Era menos t más mg coseno de teta igual a menos ml teta punto cuadrado. Es la radial. Y la teta, la figurita, es rápida, la tensión no tiene componente teta, nada más es el peso, que es menos mg seno de teta, negativo, porque elegí teta creciendo para allá, es menos mg seno de teta, va a ser igual a la componente teta de la aceleración, que es ml teta 2 puntos. Y ya despejando, aquí es L teta 2 puntos y mg seno de teta, la masa se cancela. Y ahí está por Newton. Por Newton, vean, tengo una ecuación que me da la tensión. Sin embargo, para conocer la tensión, necesito conocer teta punto. No la conozco. Y teta punto la voy a conocer una vez que integre esta ecuación, que es la ecuación del péndulo, que también ya lo saben hacer. Se integra esto, al integrar obtengo la conservación de la energía, básicamente. De ahí obtengo teta punto al cuadrado, la pongo aquí y obtendría la tensión. Para continuar, pues tengo que integrar ahora la teta punto que me quedó, una vez que de la conservación de la energía. Eso ya lo vimos. Y ya resuelvo el problema. ¿Cómo lo hacemos con Lagrange? Pues bueno, también consideramos coordenadas polares. La ecuación de restricción es R menos L. Y entonces vean, con ecuaciones de Lagrange, lo que debo de hacer es calcular la lagrangiana. ¿Quién es la lagrangiana? T menos B. Ahora, en lugar de trabajar con las aceleraciones, trabajo con las velocidades en coordenadas polares. Para este problema, recuerden que la velocidad aquí, pero eso se aprende rápido. La velocidad en coordenadas polares es R punto por R, unitario, más R teta punto por teta unitario. La magnitud de la velocidad, pues es
Pero R punto es 0 porque la R es L, es constante. Entonces nada más me queda que la energía es la componente teta, que es L teta punto al cuadrado, pues me queda L cuadrado teta punto cuadrado. Esta es la energía cinética. La potencial, pues pongo el nivel 0 de energía potencial hasta allá arriba, es lo más fácil. Aquí pongo el 0. Entonces la energía potencial es negativa y es el desnivel, que sería mgl coseno de teta, negativo. Pero como este menos b, va a quedar positivo. Entonces me queda más mgl coseno de teta. Aquí esto es importantísimo. Esto debe de estar perfectamente escrito, ¿sí? A veces aparecen aquí constantes, aparecen constantes de movimiento. Esas las pueden quitar. Por ejemplo, aparecería una constante si ustedes hubieran elegido el nivel 0 de energía potencial en la parte más baja. Si ustedes ponen aquí el nivel 0 de energía potencial en el punto más bajo, que lo pueden hacer porque es arbitrario, entonces, ¿cuál sería la energía potencial de la masa esta? Pues sería mg por esta altura pequeñita que está acá. Y esta altura pequeñita sería la altura total, que sería L menos L coseno de teta, ¿no? Sería L menos L coseno de teta. Multiplicado por G, quedaría mgl menos mgl coseno de teta. Pero mgl es constante. O sea que esa mgl les aparecería aquí. Les aparecería aquí. Les aparecería menos mgl. Menos mgl. Pero se puede demostrar, se puede dejar un ejercicio por ahí. Cualquier constante que pongan en la lagrangiana no va a afectar a las ecuaciones de movimiento. Se puede ver aquí porque a la hora de derivar se va esa constante. Y esta es una consecuencia de la no dependencia, en este caso, del nivel 0 de energía potencial. Entonces, eso se puede generalizar más a otro problema que no, ya lo he quitado de la lista. Si en la lagrangiana aparece una derivada con respecto al tiempo de las coordenadas y el tiempo, también se puede quitar. También se puede quitar porque no afecta a las ecuaciones de movimiento. Eso hay que demostrarlo paso a paso y con el principio de Hamilton se demuestra en un renglón. Ya lo veremos en su tiempo. Pero ya, regresemos aquí a donde vamos. Ya que tengo una lagrangiana, un solo grado de libertad, es teta, la coordenada generalizada, teta punto, su velocidad generalizada. Calculo las derivadas parciales que involucran las ecuaciones de Lagrange. Derivo la parcial de L respecto a teta punto, parcial, son derivadas parciales. Entonces se cancela ml cuadrada de teta punto. Derivo respecto al tiempo que es lo que me dicen las ecuaciones. Derivada con respecto al tiempo de esto, pues ml cuadrada, teta dos puntitos. Menos la parcial de L respecto a teta. Entonces, la parcial de L respecto a teta, esto es 0. Vean que en este formalismo, la teta y la teta punto, o la QJ y la QJ punto, se manejan como coordenadas independientes. Aun cuando uno es la derivada total respecto al tiempo de la otra, en este formalismo son variables independientes. Entonces aquí me queda menos mgl seno de teta. Las ecuaciones de Lagrange dicen que esto menos esto es igual a 0. ml cuadrada teta dos puntos más mgl seno de teta igual a 0. Simplifican y les queda la ecuación del péndulo. Entonces vean que mediante este formalismo obtienen lo mismo que obtiene Newton. Y Newton lo puede obtener de un jalón rápido aquí. Aquí les repito, está hecho rápido, se obtiene. Una componente teta, mgl menos mgl seno de teta, va a ser igual a ml teta dos puntos. En un renglón con Newton, más rápido Newton. Aquí se ve medio más largo porque está todo esto que se los puse para que vean cómo se trabajan los problemas. Oiga, ¿y la tensión? No, pues con Lagrange no. Con Lagrange no te puedo decir nada.
No aparece para nada la tensión aquí. No aparece. Oye, si me interesa, es el primer ejemplito que les voy a mostrar cómo calcular la tensión con el método lagrangiano. Que eso lo veremos la otra semana. ¿Sí? El viernes. Bueno, depende de ver cuándo hacemos el examen. Ahorita vemos. Aquí viene el cálculo de la tensión, pero esto lo dejamos para más adelante. ¿Alguna pregunta? De aquí en adelante, Newton y Lagrange ya son iguales. Aquí ahora resuelvan la ecuación, pues como ustedes puedan, ¿no? Aquí. Igual con Newton. Lo mismo. Y ahí lo hacen como... Ya se juntan los dos formalismos, ya es matemáticas. Lo que me da el lagrangiano es la ecuación diferencial de movimiento. A veces se obtiene información así rápida, por ejemplo, les anticipo un poquito. Vean que aquí aparece la variable teta, la coordenada QJ, y aparece la QJ punto, la teta punto. Hay problemas, y ahí se los van a encontrar uno que otro por ahí, en el cual no va a aparecer, por ejemplo, no aparecería la coordenada, pero sí la velocidad. ¿Me explico? Es como si no apareciera aquí esto, y bueno, aquí nada más queda solita. Pero va a haber lagrangianos en los cuales no aparezca la coordenada. Si no aparece déjenme poner las ecuaciones. Aquí. No se va a ver fácil acá. No sé si, bueno, acá lo vemos. Si no aparece la coordenada, entonces esto es cero. ¿Sí? La parcial de L respecto a QJ es cero. Cuando eso sucede, pues qué fortuna. Porque cuando eso pasa, que no aparezca la coordenada, entonces todo esto es cero. Pero que esto sea cero quiere decir que la parcial de L respecto a QJ punto es constante. Y ya encontré una constante de movimiento. Y esto también nos va a llevar a Hamilton. Eso va a tener sus consecuencias más adelante. Porque esto se le va a ir, bueno, hasta ahí lo dejo nada más. Entonces, cuando no aparece algo en la lagrangiana, entonces diría uno, oiga, ¿y cómo sé que no aparece algo que no veo? Porque ves su velocidad generalizada. Si ves en la lagrangiana alguna variable que aparezca con un puntito, y no aparece esa variable con un puntito por ahí, pues las ecuaciones te van a dar luego constantes de movimiento. Y ya les he dicho que las constantes de movimiento pues facilitan la solución de las ecuaciones, o más bien del movimiento, ¿no? El problema del movimiento. Déjenme ver si tengo otra cosa por aquí. Sí, este fue el que les nombro, ¿no? Sí, ejemplos. Esto también ya se los mostré. Para las lagrangianas sí está bien que se los ponga acá. Por ejemplo, vamos a ver cómo encontrar. Ya se los voy a mostrar. Las lagrangianas de un sistema. Primero les dije, este es ese, no me vayan a criticar. Es una S ahí que no me salió bien. En el caso del péndulo, hay que saber cuál es la coordenada adecuada para el movimiento. Aquí es el ángulo teta. Entonces, esa va a ser mi coordenada generalizada. Entonces, me valgo primero de las coordenadas cartesianas para expresar la posición de la partícula y después lo paso a la coordenada que a mí me interesa, por ejemplo, el ángulo teta, si uso coordenadas polares. Ahí está. Entonces, tanto la X como la Y la puedo expresar en función de teta, pues entonces a que sea mi coordenada generalizada y el sistema tiene un grado de libertad. En el problema de la cuña con la partícula, tengo X y Y para la partícula y eta
Ya lo he explicado muchas veces, no repito. Para la cuña. Pero están relacionadas. Saco aquí la tangente de alfa y entonces la y la puedo escribir de esta manera. Entonces, la y ya está dada en términos de x y eta, pues entonces me quedo con x y la eta como mis coordenadas. Entonces el sistema tiene 2 grados de libertad. Vean que aquí ya se tomaron en cuenta más restricciones. ¿Cuáles? Estoy en el plano. Toda la z vale 0, no tengo nada que calcular. El movimiento este es en el plano XY, la z vale 0, por ejemplo. Entonces tiene 2 grados de libertad. Aun cuando utilice yo la coordenada S, que a veces va a ser adecuado, la coordenada S, ya ustedes lo saben por el problema de un cilindro sobre lo que sea, una esfera sobre un plano inclinado que se mueve, la S es más adecuada. Pero si uso la S, la Y y la X la puedo escribir en términos de la S, como está escrito aquí abajo. Vean. La Y es S seno de alfa, y la X es eta más S coseno de alfa, que está acá. Entonces la X y la Y, que son las coordenadas de la partícula, se escriben en términos de la S y la eta. Entonces tiene 2 grados de libertad. Entonces, vean que para este problema, para el mismo problema, se puede expresar en términos de x y eta o de s y eta. Ahora, vean que la s es una coordenada no inercial, porque la s es la posición de la partícula, pero con respecto a la esquina de la cuña, y la cuña se está moviendo. Y si me dijeran, oye, ¿y eso no está prohibido? No, no está prohibido. Siempre y cuando yo escriba la lagrangiana, sí en función de estas dos coordenadas, al final de cuentas, pero que sea visto desde un sistema inercial. O sea, puedo usar el sistema fijo aquí a la Tierra y puedo introducir la S con tal de que la velocidad de ambas partículas, de la cuña y de la partícula, se midan con respecto al sistema inercial. Cuando veamos ese problema como ejemplo, ahí lo explicaré con más cuidado. Bueno, entonces ese es otro ejemplo. Este otro que es lo que sea, un disco sobre otro disco, cilindro sobre cilindro, como sea. ¿Cuántos grados de libertad tiene? Bueno, por la forma en que se está moviendo me conviene los ángulos. El ángulo que forma del origen del fijo acá al centro de lo que se está aquí moviendo, pues le llamo el ángulo teta, y a la rotación del disco respecto a la inercia le llamo phi. Entonces teta y phi. Y diría uno, pues esas son las dos, ¿tiene 2 grados de libertad? No. Porque además también sería la posición del centro de masa del cuerpo este. Pues no, porque en primera, si yo obligo, si digo, la partícula está obligada a moverse sobre este otro, bueno, entonces la posición del centro de masa del disco, la R, siempre va a ser A más B. O sea, A más B, o B más A, como sea. Esta es una restricción. Y si además me dicen, pero rueda y no patina, pues entonces se cumple esto que está aquí, que ya lo he explicado varias veces. Se cumple esto. Lo necesito con puntitos, pues derívalo con respecto al tiempo. Ponle un puntito y ahí tienes eso. Entonces, debido a estas restricciones, que eso no lo puse aquí, no sé por qué no lo puse, este sistema tiene 1 grado de libertad, que va a ser, por ejemplo, el ángulo teta, que me va a dar la posición de este cuerpo en el espacio. Entonces tiene 1 grado de libertad. Toda la lagrangiana de este problema, pues ¿cuál sería? Pues ahí lo que les recomiendo, bueno, pues tendríamos que poner otro más facilito para... Ahorita lo ponemos ahorita unas lagrangianas de ejemplo. Déjenme terminar. Bueno, aquí, esta es la máquina de Atwood, ¿no? Ahí está la máquina de Atwood. Movimiento es en una dimensión. Entonces, obvio las cosas. Ya la X, ya es también, todo, la X no cambia.
Entonces esa restricción ya ni la tomo en cuenta, ni la Z. Nada más tengo la Y. Entonces aparentemente tendría yo dos coordenadas. Bueno, tengo dos coordenadas, la posición de M1 y la posición de M2. Pero hay restricciones. La Y1 más la Y2 debe ser L. Vean que aquí hay un ejemplo de que van a aparecer constantes que no me interesarían. Oigan, pero si le ponemos un radio aquí a la polea, siempre y cuando sea de masa despreciable, pues sería, y pone el 0 acá, aquí, donde está el centro de la polea. Entonces sería Y1 más pi por el radio más Y2. Pero pi por el radio es constante, ese quítelo. No va en la Lagrangiana. Bueno, entonces como son como esta es una restricción, entonces por ejemplo la Y2 la puedo poner en función de la Y1. Entonces la Y1 es mi coordenada generalizada, porque la Y2 pues ya la tengo dada aquí por la restricción. Derivo respecto al tiempo y tengo esto. Escribo mi Lagrangiana. En este ejemplo se ve muy sencillo, pero es recomendable que lo hagan. Conviene poner esta Lagrangiana que yo le denomino previa. A lo mejor la notación la copié de algún libro, la vi en algún libro, o es mía, no me acuerdo. Yo le llamo Lagrangiana previa. ¿Qué significa? Pues escriba la Lagrangiana de tal manera que lo puede escribir fácilmente. ¿Qué significa eso? Ah, pues que yo sé que si tengo dos partículas, la energía cinética de mi sistema es la energía cinética de uno más la energía cinética del otro. Aquí lo pongo. 1/2 de M1 Y1 punto al cuadrado más 1/2. Ahí está, ya lo escribí. Luego es menos la energía potencial de los dos. Pongo el nivel 0 ahí arriba. Ahí arriba está el nivel 0. Entonces las energías potenciales son negativas. Alguien me preguntó alguna vez esto. Son negativas. No porque el Y venga para acá positivo. Eso no tiene que ver. El signo de la energía potencial tiene que ver de dónde elegí yo el nivel 0 de energía potencial. Si lo elijo allá arriba, entonces son negativos para acá. Entonces, ¿cuánto vale la energía potencial de M1? Pues menos M1GY1. Y de la 2 menos M2GY2. Pero la lagrangiana es T menos B. Entonces esos menos se vuelven positivos. Y aquí está. Ah, pero aquí aparece Y1, Y2, Y1 punto, Y2 puntos. Y yo sé que se cumple esto que está aquí. Entonces no es la verdadera lagrangiana, porque este sistema tiene un grado de libertad. Entonces en este paso aplico las restricciones y entonces la Y2 punto se vuelve menos Y1 punto al cuadrado, pues me queda así. Así. ¿Dónde está? Esto no. Ah, no, perdón, sí está bien. Acá está, 1/2 de M1 Y1 punto cuadrado, más 1/2 de M2 Y1 punto al cuadrado. Ya sustituí la Y2 punto por Y1 punto. Y aquí la MG Y1 está bien, y aquí le cambio, ¿no? Menos M2G Y1. Iría la MG L, ¿no? Por signo negativo. Pero aquí iría más MGL. Ya no lo pongo porque es constante y no va a afectar aquí cuando haga yo esto. Si quieren lo dejan, pero cuando calculen esto van a ver que pues, se hizo 0 eso. Calculan las ecuaciones, la parcial de respecto a Y1 punto y la parcial de respecto a Y1. Derivan esto respecto al tiempo, otro puntito, menos esto, igual a 0. Despejan la Y1 2 puntos, y la Y2 puntos, pues ya saben cuánto vale. Y ya, es el resultado que se obtiene. Insisto, no aparecieron las tensiones, no aparecieron las aceleraciones aquí en la lagrangiana, no aparecen. Aparecen ya al final. Y ya está. ¿Está claro? Máquina de ar simple. Para el péndulo, aquí está calculado para el péndulo, ya lo expliqué hace un ratito, está rápido. Para este ejemplo, acá están las lagrangianas que les dije que
Vamos a calcular. Ahí está. Escriben la previa primero. Fíjense cómo lo ponen. Energía cinética de la partícula, 1/2 de la masa por su velocidad. ¿Cuál es su velocidad? X punto cuadrado más Y punto cuadrado. Más la energía potencial de la cuña, 1/2 de su masa por eta punto al cuadrado. Ya una vez que dije que la eta era la coordenada que iba a usar. Aquí se está moviendo la cuña, recuerdo. Menos mgy. Puse el nivel 0 de energía potencial aquí. Entonces la energía potencial es positiva. mgy. En la lagrangiana va con el menos mgy. ¿Lo ven? Bueno. Es previa, ¿por qué? Porque la X y la Y y demás acá están relacionadas, aquí está la restricción. Donde aparezca Y punto, pues lo pongo en función de la X y de la eta. Hago eso. La Y punto al cuadrado es X punto al cuadrado menos Z punto al cuadrado por la tangente cuadrada de alfa. Acá está. Aquí está mal. Aquí está mal esto. Está mal. Luego lo corrijo. Esto al cuadrado. Es esto al cuadrado, ¿no? Aquí. Disculpen, esto está mal. Luego lo corrijo. Es X punto menos Z punto al cuadrado. Está mal, ¿no? Debe ser, y sin nada, al cuadrado. Por la tangente cuadrada de alfa. Más, sí está bien, ¿verdad? Sí, esto está bien. X tangente de alfa es igual a Y entre X menos Z. Está bien. Y punto está bien. Y Y punto al cuadrado está mal escrito. Está mal esto. Más 1/2 de m eta punto cuadrado menos mg y en lugar de y, x menos z tangente de alfa. Corrigiendo esto, está mal esto. Ya está manuscrito. Por ahí lo tengo bien. Debo de tenerlo bien. Pero luego ya se acabó el tiempo casi. Corrijo esto. Ya lo tengo, seguramente cuando lo pasé ya está en limpio. Ya aquí ya tienen la verdadera lagrangiana. Que ven, esta tiene 2 grados de libertad. La X y la eta. Entonces calculan las derivadas parciales, lo aplican en las ecuaciones y tienen una ecuación. Luego para el otro grado de libertad, para la eta, calculan las derivadas y ponen la ecuación. Y ya. La 1 y la 2 son las ecuaciones de movimiento. Que esas las obtienen con Newton, ya las obtuvieron, pero aquí la ventaja fue que no aparecieron la normal, ¿no? Ni esta normal, ni la P, que la P, si se acuerdan, nada más aparece en una de las ecuaciones de Newton. Si no nos interesa la fuerza que el piso le ejerce a la cuña, que va para arriba, aparece en una sola ecuación, esa ni la tocamos. Aquí no va a aparecer la normal. En el formalismo newtoniano aparece la normal, pero nos deshacemos rápidamente de ella, ¿no? Aparece en 2 ecuaciones, en 3 ecuaciones, pero la podemos eliminar de 2 de ellas, que es donde me da la conservación del momento lineal en la dirección X. Bueno, creo que es todo. La clase el lunes no hay. Del miércoles, veo más ejemplos de esto, estudié la teoría, veo más ejemplos, ya les mandé la lista de problemas de este tema, empiecen a verlos, y entonces el miércoles, vamos a dedicar solamente a dudas, a ejemplos, y a dudas que tengan de problemas que ya hayan intentado. Por lo tanto, el viernes siguiente sería muy precipitado que les hiciera un examen ahí. Lo vamos a dejar pendiente y entonces, bueno, ahí el viernes decidimos, pero obviamente que dentro de 8 días no es el examen.
ahí les diré cuándo lo hacemos. ¿Alguna pregunta? Yo, por el momento, no tengo una pregunta, profesor. Bueno. Ramsés, ¿no tienes o sí tienes? No, no tengo por el momento, profesor. Ok, ¿los demás? Yo sí tenía dudas de la teoría, pero ya explicó y ya me quedaron claras. Bien, ¿quién eres, BC? Vladimir. Ah, bien, Vladimir. Ok. Bueno, pues Profesor, entonces, bueno, es que había mencionado algunos libros de divulgación, sí, entonces sí me interesó, no sé si los pueda compartir. sí, voy a hacer la lista. No los tengo capturados todos. Hay muchísimos libros, les voy a decir ahí de algunos que me han gustado. Hago la bibliografía y se los comunico en cuanto lo tengan, como no, con mucho gusto. Gracias. Sí. Lo pongo ahí en Classroom ya que lo tengan, en las lecturas o en la bibliografía, por ahí lo pongo. Bueno, ¿más preguntas o sugerencias? Es que no me están viendo. No basta con poner la cámara, sino que hay que poner. Ahí sí ya me ven. Bueno, entonces, cuídense, disfruten un poquito su fin de semana y dedíquenle un poquito de tiempo a sus materias. Poquito, porque también hay que descansar. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias, profesor. Gracias, Que tenga profesor. buena semana. Gracias. Entonces, Luego, Muy hasta bien. luego. buen miércoles, profe. Buen fin de semana. Gracias, igual.